Hola, hola. Hola Carolina. ¿Qué tal, Laura? Encantada. ¿Dónde estás? En Chile, en el sur de Chile, ya está empezando a hacer un poquito de frío por acá, pero Ujú. bien. Bueno, déjame que te presente. Tu nombre es Carolina Castro, eres vidente y medium. Has Ujú. llevado consigo habilidades psíquicas desde vidas pasadas, proveniente de un linaje materno. También eres mamá, profesora, escritora, emprendedora. Has escrito el libro Sigue tu propia luz y la magia de empoderarte, que fue escrito junto a un grupo de mujeres de diferentes nacionalidades. Fundaste tu propia plataforma Crea tu Vida, ofreciendo desde allí charlas, talleres, retiros y cursos, tanto presencial como online. Llevas más de 10 años guiando en sanación y liberación energética. Bienvenida. Gracias, Laura. Encantadísima de estar conversando contigo. Bueno, yo también, me encanta este tema de la energía, que muy poco se habla, muy poco se conoce a nivel masivo, digamos. La gente habla mucho acerca de la energía y si es positiva o negativa, pero no tienen mucha control acerca de cómo manejar esas energías. Y creo que tú eres la persona ideal para hablar de eso. Te iba a preguntar, ¿cómo te Sí. criaste en Chile? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Con quiénes te criaste? Con mis padres, que eran en los años 70 unos hippies, les gustaba la comida vegetariana. Yo en este momento soy vegana, pero fui vegetariana desde muy joven, mis hijos también. Y en el ambiente de mi casa se hablaba mucho de filosofía, de vidas pasadas, se hablaba de astrología. Mi madre era una estudiosa de la astrología. Ella misma era profesora, doctora en educación, todos profesores, yo también. Es un ambiente de mucha conversación, de mucha crítica, de mucho ver el sistema con ojo crítico, ¿no? ¿Qué está pasando? Sin entrar en las ondas conspirativas, porque yo creo que eso ya depende mucho, pero mucho de cuestionamiento, de ojo crítico y muy intelectual, ¿no? Muy de saber, muy de leer. Y mis padres practicaban yoga, estábamos constantemente haciendo cursos. Entonces hay todo un acervo, toda una cultura que proviene de mis padres, muy de estar abierta y despierta a lo que está pasando, y que la vida no es tan así como la vemos, tan literal, sino que hay mucha magia, mucha energía, pero todo muy fundamentado, mucho de leer sabios, mucho de leer gente culta en el tema respecto a la filosofía y la vida. Entonces, agradezco mucho eso porque se leía mucho, se sabía mucho, se cuestionaba mucho. Y yo creo que esa es la forma en la que yo me acerco a este tema, que es como medio extraño de la energía, con mirada crítica y ojalá lo más científico posible, en el sentido de a ver qué está pasando, por qué está pasando y cuál es la solución, un poco, ¿no? Ahora he leído que cuando fallece tu abuelita Ana María, es como que tuviste un giro, despertaste tu don. ¿Qué fue lo que pasó con ella? Estos fallecimientos de abuela y luego mamá, muy seguidos, ¿no? Y al fallecer mi abuela, mi mamá empieza a tener experiencias curiosas, ¿no? Y ella me comentaba, ¿sabes qué? Estaba atendiendo a alguien y me di cuenta, vi su infancia. Y como, mamá, pero ¿cómo? Sí, vi la infancia, vi por qué le duele los riñones. Vi por qué sus riñones se aprietan y, ¿verdad? El miedo que ella sintió en ese momento. Y lo hablé después con la persona, porque ella hacía acupuntura, la gente se relajaba, después se dedicó a la medicina china. Y estaba en ese contexto ella. Entonces, estaba interesada en qué pasaba con la gente, atendiendo gente. Y de pronto empezó a tener estos conocimientos, es como si supiera, ¿no? Supe en la infancia, después llegó alguien con un brazo roto, que nunca dijo que tenía brazo roto, y ella vio el accidente
y vio las fracturas, sabía exactamente la cantidad de fracturas que tenía. De esas cosas extrañas, pero que tenían una especie de base, ¿no? Es decir, la persona comprobó en ese momento que tenía esas fracturas. La otra persona comprobó que sí tuvo esa infancia, que sí vivió esos miedos, ¿no? Entonces aquí es donde se mezcla un poco lo místico con lo concreto, con lo real, con las verdades que todos tenemos profundas y que vivimos. Y de alguna forma ella empezó a dudar o a aceptar, a dudar de lo que veía y a aceptar otro tipo de información, que es la información intuitiva. Ujú. Y al poco tiempo ella también fallece. Entonces, yo, después de que ella fallece, yo empiezo a tener estas mismas percepciones, a saber, estábamos en una conversación, en un cumpleaños, me acuerdo, ¿no? Y alguien cuenta una historia. Y yo la vi su historia. Y le dije, oye, estabas vestida de esta forma. Me dice, sí, ¿cómo supiste? Yo no dije que estaba vestida de esta forma, con unas botas rojas, me acuerdo, ¿no? Yo estaba con unas botas, me llamó la atención las botas cuando vi la historia y me quedé súper sorprendida. Y después de muchos años hago uno de los puntos, ¿no? De lo que a mi mamá le pasaba, que yo pensé que era algo raro, simplemente, ¿no? Em, y me di cuenta que estaba teniendo también la misma forma de ver las cosas que ella. O sea, entonces, bueno, me puse a responder preguntas de mis amigos y familiares, ¿no? Oye, Caro, tú que ves cosas raras, ¿cómo ves esto? ¿Verdad? Y así empecé como a comprobar hasta que vino alguien y me dijo, ¿sabes qué? ¿Cuánto cobras? ¿No? Y no era mi intención, un poco se dio en forma natural. Y yo no quise, me acuerdo que me dio un poco de vergüenza porque el hecho de decir, no, yo no hago esto, sí la quería ayudar. Entonces dije, wow, si le digo que no cobro nada, entonces ella no le va, ella lo está tomando con mucha seriedad esto. Entonces le dije, sí, sí, no te preocupes, yo cobro esto, nos reunimos en tal lugar. Se lo dije un poco como para que ella sienta que era serio, porque ella estaba pasando por algo muy importante. Entonces, ella me recomendó a todos sus amigos, ¿no? Entonces yo ya no podía echarme para atrás, ya tenía que cobrar eso, ¿no? Entonces así empezó esto, de forma muy, tal vez espontánea o sin querer, no lo sé. Te Ujú. quería preguntar, ¿cómo podemos liberar a una persona fallecida que ha quedado en un in-between para que vaya hacia la luz? ¿O es un trabajo álmico que cada persona debe hacer? Podemos ayudar nosotros y es más, es muy importante ayudar. En Oriente está incorporado en la cultura, ¿no? Hay algunas cosas, dentro de todo esto esoterismo, a mí lo que más me gusta es como ver en términos prácticos lo que ocurre. Y al ir conectando con personas fallecidas, lo que más me he dado cuenta es la angustia que tienen porque no saben qué hacer, ¿no? Porque nuestra cultura tiene muchas lagunas, nuestra cultura en relación a la muerte tiene muchas lagunas, ¿no? Entonces, además de hacerle una misa a la persona y pedirle a Dios que la venga a buscar o prenderle una vela a la foto y pensar que ojalá esté bien, ¿no? No hay nada más que eso para nosotros, no hay mucha más solución. Y hay mucho mito muy siento muy duro en relación a la muerte. Hay mucha gente muy culposa por extrañar al fallecido, porque todo el mundo le dice que si lo extraña lo va a retener en este plano. Y yo no he visto que sea así, ¿no? No sé cómo llegamos a esa conclusión histórica. Lo que yo veo es que el fallecido está en una actitud de, por favor, ¿por dónde voy ahora? ¿No? Me pasó esto, ya no estoy en este plano, ya no tengo cuerpo, ¿qué hago ahora? ¿No? 90% de las conexiones con fallecidos están con esa actitud, sin mayor interés en lo que está ocurriendo con, con los deudos o con su situación económica incluso. O sea, cuando fallecemos entendemos que ya no podemos volver a esa situación y no nos interesa mucho, o no nos interesa tanto como antes, sino que más bien, como es lógico, ¿qué va a pasar conmigo ahora? ¿No? Ese es el principal interés. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo avanzo? Em, y ellos, producto de estas creencias y esta cultura, porque
Al salir del plano físico quedamos expuestos al plano mental, a la mente, ¿no? Y ahí corren las creencias, ¿no? Las creencias que tú tenías antes de fallecer corren ahí, o entran en vigencia, digamos, ¿no? Entonces, si tú crees que no hay nada o que no ocurre nada después de la muerte, entonces no te ocurre nada, ¿sí? Si tú crees que mereces y hay una luz y mereces entrar, entonces vas a la luz y entras. No hay ninguna diferencia entre tú y yo o alguien bueno o malo que ingrese o no ingrese a la luz, sino que si la persona cree que eso es una posibilidad para él, y para eso tiene que creer que existe esta luz. Entonces, como tenemos esta ignorancia cultural, creo, o esta gran laguna cultural en Occidente, entonces la gente fallece y despierta en esta nada, ¿no? Que es lo que ellos creen previamente que hay, si no creen que no hay nada, entonces están en esta nada. Y ahí los encuentro preocupados, oye, ¿qué tengo que hacer? Qué bueno que viniste, qué bueno que te veo, ¿no? Y yo le digo, bueno, vengo aquí em, con tu familiar que está preocupado por ti, qué sé yo, entonces, qué interesante, pero ¿cómo lo hago ahora? ¿No? Entonces, a veces hay mucha frustración en estos encuentros porque las personas están con muchísima expectativa de que la gente le diga cosas como detalles o cosas que quiere que la persona haga, porque hay un interés en mantener el vínculo, pero la persona yo siempre las encuentro preocupados por lo que viene, ¿no? Entonces, muchos de ellos no se dan cuenta que se fallecieron, muchos de ellos están en esta nada, o muchos de ellos están, si se suicidaron, por ejemplo, dicen, no, déjame aquí, yo no tengo derecho a entrar. Y eso me causa mucha preocupación, ¿no? Entonces, viendo cómo pueden ellos continuar, me he dado cuenta que lo único que hay que hacer es pedir ayuda. Entonces, si yo pido ayuda para esos fallecidos, para que ellos puedan continuar su camino como ellos quieren, llega una luz. Y esta luz, con el tiempo, me di cuenta de que es el mismo espíritu de la persona, ¿no? Eso me pareció tan interesante, es decir, si estamos perdidos, nosotros mismos nos venimos a buscar, ¿no? Y me pareció genial. Entonces le pasé el dato a la gente, oye, pídele a su espíritu que lo venga a buscar y se lo va a llevar. Y luego imagina que entra la luz y que está todo bien. Y hice una serie de pruebas con algunos, algunos amigos en relación a eso. Entonces eso es todo lo que tenemos que hacer. Pero por otro lado es muy importante hacerlo, porque el descanso de esa alma también está conectada con nuestro descanso, ¿no? O sea, al hacer esta partida, ¿no? Y junto con la persona hacemos esta gestión, que no es algo que solamente yo lo puedo hacer, todos debiéramos hacerlo, ¿no? Ahí mismo la persona se alivia, ¿no? La persona que está consultando. Al ver que, o sea, al hacer este ejercicio y conectar, yo veo cómo la persona se alivia, ¿no? Se alivia el dolor. Me gustaría empezar a hablar de energías, pero Ujú. también me llama mucho la atención tu plataforma Crea tu vida y te he escuchado en las redes hablar mucho acerca de manifestar o pedir. Tú Mm. hablas de deudas kármicas. ¿Qué diferencia hay entre pedir y manifestar para la gente? Em, hay mucho peligro en pedir, ¿no? Cuando tú pides algo, tú estás declarando implícitamente que tú no eres capaz de conseguirlo, ¿no? Te estás autodeclarando incapaz, ¿verdad? Y eso energéticamente te deja en un lugar vulnerable. Y ese lugar es aprovechado por entidades, porque las entidades convivimos con ellas, ¿no? Las energías negativas, algunas más inteligentes que otras, hay muchas energías de todo tipo. Hay unas muy evolucionadas, hay unas muy nada también, hay de todo. Pero todos ellos tienen esta necesidad de comer, son parte de nuestro ecosistema energético, ¿no? Y ellos necesitan alimentarse y se alimentan de dolor. Entonces, cuando estas energías con las cuales convivimos detectan que tú estás en una situación de dolor, en una situación de escasez, en una situación de sufrimiento, de inmediato se interesan en nosotros, inicialmente, ¿no? Y
de alguna forma necesitan nuestro consentimiento para poder conectar y parasitarnos, ¿no? Y poder alimentarse nosotros. Y lo consiguen de diferentes formas. La mayoría de las formas tú no te enteras, ¿no? Pero es engañoso. Por ejemplo, el aceptar participar en una clase, el aceptar una terapia, el aceptar, por eso el mundo de las terapias igual está muy peligroso en este momento, porque tú aceptas, a veces vas y dices palabras que te dicen que digas sin cuestionar, ¿no? Entonces, más allá de eso, en esta situación de pedir, ellos dicen, yo te voy a conceder esto, ¿no? De alguna forma. Te lo doy y después te lo cobro. Tú no te enteras, pero a lo mejor en este pedir te llega algo que tú era justo lo que necesitabas. Llega a tu vida, probablemente porque tú misma lo generaste, porque es algo que quieres y estás visualizando. Pero estas entidades luego dicen, ok, te lo di, ahora voy y te cobro, ¿no? Y tengo tu autorización, porque tú me lo pediste, porque tú lo pediste, ¿no? Entonces, está la situación en la que tú misma te autodeclaras incapaz de conseguir tus propias cosas, lo cual la vida o tu realidad responde ante eso como diciendo, ok, no puedes conseguirlo, entonces no lo tienes, ¿no? Ya hay una situación ahí que es compleja, que no te deja en un buen lugar. Y luego está todo este aprovechamiento de entidades, figuras religiosas. No es que la figura religiosa, sino que es el disfraz de figura religiosa que usan las entidades para aprovecharse de que tú estás en esta actitud de petición y otorgarte, entre comillas, o tener derecho a otorgar, ¿no? Entonces, es por eso que no es recomendable. Lo que sí es bueno y positivo y todo es verte a ti misma logrando lo que quieres, tener claro lo que quieres, poner atención en lo que sí tienes, a todo lo que ya sabemos sobre la ley de la atracción, que ya prácticamente está dentro de nuestra cultura, está aceptado, todo ese vocabulario, ¿no? Agradecer, te pone en otra sintonía. eh, pero esto es súper difícil cuando uno está en una situación de dolor, cuando la vida te tiene de rodillas, ¿no? Y sientes que ya no puedes más. Entonces, todo lo que hacemos ahí es pedir a algo que por favor te rescate de esta situación. Y en ese lugar súper vulnerable y de mucho sufrimiento es en donde estamos más expuestos. Entonces, si estás en ese lugar tú, si te está pasando eso y estás en un momento difícil, yo diría que no hagas nada, ¿no? Si no estoy en onda de manifestar, o sea, ¿verdad? Porque estoy sufriendo. Yo lo que le recomiendo a la gente en esa situación es simplemente imaginarte en luz, sobre todo desde el pecho, que crece tu luz y estás cubierta en luz. Haz eso nada más. Y si puedes, limpia, ¿no? Porque si perdiste a alguien, te separaste, perdiste un hijo, te enfermaste, lo más probable es que estén observándote las energías negativas para ver cómo se pueden alimentar de ti. Entonces, si tú te imaginas envuelta en luz y limpias, ya te ahorras un montón de situaciones y problemas. ¿Puedes compartir unos 3 mitos sobre las limpiezas energéticas que lo he visto en Instagram y me parece que es muy directo y muy útil, muy práctico? Las tres cosas tal vez más que están más insertadas en nuestra mentalidad es que si yo tengo un problema energético, tengo que ir con alguien que tenga habilidades psíquicas, ¿no? Entonces, todos conocemos la tarotista, la bruja del barrio, la chamana o el chamán y nos involucramos en esos círculos, ¿no? Que es a veces no tan bueno, ¿no? Todos hemos estado ahí, todos le hemos ido a preguntar a la tarotista si tengo algo, si nos hicieron algo, porque todo nos sale mal, ¿no? Y, y muchas veces nos dicen que nos pasa algo, pero no nos ayudan. O sea, casi que no te quieren atender porque tienes algo. Y nos vamos de estos contactos con mucho miedo de regreso. Entonces, em, he escuchado muchas cosas, historias horrorosas y difíciles de clientes en relación a estas consultas, ¿no? Que les han dicho no solo mentiras, sino que le infunden más miedo aún, em, les cobran una cantidad estratosférica de dinero por no hacer nada, ¿no?
luego bajo amenaza, tienes que venir, tienes que seguirme pagando, tienes que, ¿no? O sea, es como que hubiera una mafia en toda esa situación, entonces es muy peligroso. Y además está de nuevo el problema de que si yo me declaro no capaz de hacer esto, entonces menos lo voy a poder hacer. Y ahí es donde nos transformamos en una deliciosa comida o delicioso alimento para las entidades. Entonces, una de las grandes mitos que están muy insertados en nuestra sociedad, en nuestra cultura o esotérica o como llamarlo, o en la vida diaria, es que yo no lo puedo hacer y que alguien tiene que hacerlo, ¿no? Cuando yo hago estos videos y estos comentarios en las redes, hay una serie de comentarios de personas que se dedican a esto, ¿no? Yo luego entro a sus perfiles y limpiezas energéticas, se dedican a esto. Declaran ellos em, que la gente es tonta, que no entiende. O sea, ellos tienen una mirada súper egótica en relación a sus capacidades, ¿no? Y disminuyen mucho el poder de las personas y de sus propias capacidades de sanarse, de limpiar sus energías, que es algo muy simple y muy fácil, es casi pasar una escobita, ¿no? Y la crítica hacia mí no saben, no, esto es mucho más complejo, ¿no? Y están reforzando esta idea de que es difícil y que es complejo y de que en el fondo la gente no jamás lo va a poder hacer sola. Y eso es un poco lo que está, este miedo, ¿no? Y las mismas personas también me comentan, pero yo ¿cómo lo voy a hacer si yo soy un pobre ser humano, yo no entiendo, yo no veo, ¿por qué no lo haces tú, ¿no? Y yo lo que hago es enseñar, ¿no? Yo hago la asesoría, hago el diagnóstico, te digo, mira, esto es lo que te está pasando, por eso te sientes así, este es el origen, siempre les digo el origen, porque si no uno queda como hipervigilante, así como, ¿de dónde salió esto, no? Entonces le digo, mira, esta persona con estas características en este contexto, esto te pasó, para que la persona descanse con eso, ¿no? Y luego le digo, mira, esto es lo que tienes que hacer. Y además la sesión incluye un seguimiento. Cuando hayas hecho esto, me avisas. Eso yo diría que es el gran mito. Los otros tal vez tienen relación con que las personas asocian a la presencia del humo con que todo va a estar bien. Y el humo va a hacer el trabajo, ¿no? Y en el ritual, en realidad, lo que tú haces es ayudarte con el humo. El humo tiene un efecto. Si yo los miro, eh, al activar humo en un lugar, se desesperan, se desorientan, quieren escapar del humo, ¿no? Entonces el humo lo que hace es, tiene este efecto y me da una ventana para que yo pueda visualizar que se van, ¿no? O atraparlos en una piedra, que es un poco lo que, lo que veo que es lo más práctico, ¿no? Con los años ha ido surgiendo como esta solución. O me pasa que veo las imágenes de qué es lo que la gente tiene que hacer, que es muy interesante. Entonces, fui incorporando el ritual y a estas alturas, después de varios años, ya el ritual está súper como perfeccionado un poco. Pero el humo te da solamente una ventana de tiempo para que tú hagas esta limpieza, los atrapes en la piedra, los saques, visualices, ¿no? El humo en sí no es lo que hace el trabajo. Entonces, eh, si lo haces sin un principio y un fin, sin una intención, sin un recorrido, sin... Imagínate que el humo es la escoba, ¿no? Entonces tú puedes mover la mugre de allá para acá con una escoba y no quiere decir que se haya limpiado en ningún lugar, ¿no? Entonces la gente me comenta, oye, yo siempre sabo humo, yo enciendo humo o enciendo inciensos y después duermo mal, me duele la cabeza y es peor, ¿no? Está mucho ese comentario. Y claro, porque si tú tienes unos pensionistas que están alimentándose de ti en tu casa y están comiendo de tu refrigerador y duermen en tu cama, que son estos pensionistas, son las entidades, no las energías negativas, y tú amenazas con echarlos, te van a ir a decir no me voy a ir, ¿no? Y el humo es la amenaza solamente, es solamente la primera parte, amenazo con que voy a ir. Pero hay que incorporar tu propia luz y hacer una visualización y cerrar el ciclo, cerrar la puerta y después imaginar que está todo limpio. Entonces, el segundo mito podría ser que el humo en el fondo te ayuda, pero tú eres la maga, tú eres la bruja, tú eres la magia. Tu luz es lo que realmente lo saca, ¿no? Em, Ese podría ser el segundo mito. Y el tercer mito es echarle la culpa de todas las energías negativas, ¿no? Mi vida está mal, no estoy logrando lo que quiero, todo, se me bloquea la vida, la gente me tiene envidia, ¿no?
y tenemos esta actitud un poco niña de decir, alguien me tiene que haber hecho algo, ¿cuál es la otra explicación, ¿no? Y nos hacemos muy poco cargo de otras cosas que podrían estar pasando, porque las energías negativas no crean problemas nuevos, toman los que tú ya tienes y los exacerban, los exageran para que tú sufras, ¿no? Entonces, si tú tienes una timidez, si tú tienes una dificultades para relacionarte, si tú no tienes suficientes habilidades en tu trabajo, viene una energía negativa y va a meter el dedo en esas heridas, ¿no? Pero las heridas están de base, ¿no? Entonces, después viene la segunda etapa. Ok, despejé mi energía y ahora sí puedo resolver mejor mi duelo, las habilidades que me faltan, todo lo que yo tengo pendiente, que los tenía antes, ¿no? O sea, no va a ocurrir algo súper distinto. Me van a dar en donde me duele, ¿verdad? Entonces, pasa que las personas se agoman y dicen, Caro, no, todavía tengo este problema. Es como, ok, ahora tienes la oportunidad de resolverlo mejor porque ya no estás con el sufrimiento, pero el problema lo tienes ahí. O sea, continuemos avanzando. La energía negativa no es un asunto mágico que cambia toda tu realidad. La mejora te deja en un mejor lugar para que de ahí en adelante tú puedas continuar tus procesos, ¿no? ¿Podrías determinar, así como en general, cuáles serían aquellos síntomas de que una persona está atacada por un espíritu? Em, lo primero es, podría tal vez hacer una distinción ahí, Laura, entre tener una energía negativa que conseguiste por ir a un lugar o es que se transfirió de una persona a otra, ¿no? A veces uno va, se junta con gente y le parece más atractiva la entidad, ¿no? O vas a un lugar, a un funeral, a lugares donde están infestados, ¿no? Los lugares donde está infestado energía negativa son los cementerios, porque hay mucho dolor ahí, las iglesias, los cultos. La energía negativa va donde hay dolor, a comer, ¿no? Y entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno va a esos lugares. Bueno, pero es distinto cuando tú consigues estas energías a cuando alguien hace un trabajo de magia negra. Hay trabajos de magia negra que son súper básicos y hay otros que son complejísimos, como brujería, ¿no? Estamos ya hablando de un poco más Centroamérica, vudú y otro tipo de prácticas que curiosamente yo me entero de esto sin querer, ¿no? Porque la gente me dice, Tengo un problema y no sé qué pasa, eres vidente, ayúdame", ¿no? Y yo veo lo que pasa y veo la brujería, veo lo que le hicieron, cómo lo hicieron, y se lo digo a la gente, ¿no? Mira, agarraron algo, un poco de pelo, una foto tuya, la ponen en un frasco con heces humanas, la tiran al río o la dejan ahí. Veo los lugares donde están las brujas, veo, muchos de ellos se ocultan, hacen cosas como para que ellos no se vean, ¿no? Porque saben, para que nadie vea lo que hacen, pero para mí ha sido impresionante todo ese mundo, ¿verdad? Porque tú me preguntas por mi infancia, mis orígenes y hay simplemente filosofía, esoterismo, astrología, ¿no? Es, pero ver toda esa oscuridad con la que convivimos, o sea, uno va caminando en la calle y estas personas no se ven normales, ¿no? Son personas altamente peligrosas. Em, ha sido, cada vez que atiendo casos graves, ha sido enterarme, ¿no? Wow, lo que es un vampiro energético, lo que es un brujo, y lo que es gente que cree que hace magia y hace cosas que no corresponden, o simplemente, ¿verdad? Me entero de gente que me dice, yo misma busqué en internet y quise hacerme yo misma un amarre con alguien, ¿no? Así es que le robé sus cosas y hice algo que salió en internet, ¿no? Entonces hay de todo un poco, es como un espectro súper importante. Por lo tanto, el impacto es el mismo, ¿no? Volviendo a los síntomas. Cuando alguien te hace una brujería, es casi de inmediato tu vida se transforma en un infierno, ¿no? Cuando estamos en el rango, la parte de este espectro más grave. Gente que hace, brujos, ¿no? Que es gente que vive en la oscuridad y es
Es horrible, ¿no? Son personas horribles. Cuando ellos hacen estos trabajos que suelen cobrar caro, etcétera, tu vida simplemente pestañeas y de un segundo a otro todo está terrible, tienes dolores, enfermedades, te pueden provocar la muerte sin ningún problema, ¿no? Y luego todo el intermedio, hasta ando con una nube negra, no sé, fui a un lugar y después me sentí mal y sentí náuseas y me siento cansada, ¿no? Entonces, yo diría que el cansancio podría ser como un primer tema, ¿verdad? Pero hay que chequear, podría ser algo, falta de vitamina, falta de sueño, estrés, tu sistema nervioso está desregulado, estás compartiendo con gente que es altamente tóxica. Entonces, ojo con el cansancio, no es solo el cansancio. Le sumamos al cansancio em, que la gente reacciona mal, ¿no? Empiezan a surgir enemigos en el trabajo, en la familia. Pues la gente todos tenemos una especie de reacción inconsciente hacia las energías del otro. Entonces, si tú andas con una mala energía, yo no sé por qué, pero no quiero estar contigo y no quiero que estés aquí y despiertas mis propias oscuridades y te hago la vida imposible, ¿no? Porque no quiero que estés aquí, pero yo no sé por qué, ¿no? Entonces la gente que anda con energía negativa empieza a sufrir bullying, ataques, acosos laborales, la familia la odia y como la gente me odia, yo no sé qué pasa, ¿no? He escuchado cosas terribles como, por ejemplo, mi hijo, bebé de 2 años, me pega, me escupe, me grita. Y en el fondo el bebé está reaccionando a la entidad que estás teniendo, no a ti, ¿verdad? Pero se siente mal el bebé, ve cosas y quiere combatir o se quiere defender, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Em, y luego ya están los accidentes, gente que se cae, pero todo el tiempo. Se cae ella, los hijos, la familia, accidentes de auto, es como cosas raras, ¿no? He tenido 3 accidentes de auto este año, por ejemplo, me dicen, me caí por la escalera y sentí que algo me empujó, pero no supe qué pasó, ¿verdad? Y después ya están las situaciones paranormales. Los aparatos eléctricos no funcionan. em, Tengo pesadillas también, la gente siente que algo los observa, sueñan que tienen una lucha con algo, como una especie de, es el héroe o la heroína y lucha contra el mal, ¿no? Ese tipo de pesadilla. Y a estas alturas ya hay tanta situación paranormal en la casa que siempre un indicador muy interesante es ver claramente, los niños, sobre todo los adolescentes, ven que camina o pasa por el pasillo un señor alto. Todos saben que es hombre y la mayoría de los casos está con sombrero, ¿no? Eh, y surge todo el tiempo, o sea, no sé, por cada 5 entrevistas surge el señor con sombrero, señor negro. Es muy triste lo que dices, pero es real, es más común de lo que pensamos. Hay mucha más gente allá afuera ocupándose del mal que del bien. Yo entiendo que todo el mundo busque una fuente laboral, pero trabajar con entidades, porque mucha gente trabaja con desencarnados, es decir, como que da ofrendas a muertos. Mm. Entonces, alimentando esas energías, el trabajo realmente es oscuro y hay deudas kármicas que de alguna forma siempre se cobran, ¿no es cierto? Hay una pregunta puntual que mucha gente se hace y tiene que ver con la energía sexual, porque hay mucha gente que trabaja en la magia sexual. Inclusive, la pregunta sería, ¿cómo te limpias después de haber tenido relaciones sexuales y hay algo que cortar allí porque no está bien? Yo diría que una forma de relacionarnos con todas estas energías más íntimas como la sexualidad o la alimentación o los lugares en los que estamos o la gente con la que nos rodeamos, ¿no? Tiene que ver con estar encendiendo nuestra luz conscientemente, ¿no? Y podemos partir simplemente por verlo como una luz, imaginar, simplemente. Si yo imagino algo o sea, nuestra mente es impresionante, ¿no? Em, si tú imaginas que eres un sol, ¿verdad? Gigante y que a lo mejor no eres tan consciente del amor que tienes y de la luz que eres,
porque tienes una historia, o sea, no es que nosotros no seamos conscientes de nuestra luz porque hay algo malo en nosotros, sino que tenemos una historia, ¿verdad? Tenemos una infancia, tenemos unas vidas pasadas, tenemos una carga y estamos en un proceso. Pero si yo simplemente tengo la certeza de que yo soy esa luz y la imagino todo el tiempo, eso va a ir cambiando mi propia percepción de mí misma, que es en definitiva lo que hacemos aquí, creo que yo. La espiritualidad tiene, siento yo, más que ver con qué tan consciente soy de que soy una luz y de que soy un ser amoroso y de que soy, que tengo la capacidad de amar y de dar. ¿Qué tan consciente soy de eso en mí misma, verdad? Donde yo pongo la atención, se va mi energía. Cada vez que yo soy consciente de algo, algo despierta en mí. Entonces, eso haría yo, ¿no? Por último, te quería preguntar, ¿qué es lo que la gente puede encontrar en tus retiros? Inicialmente mi trabajo, yo me topo con este tema de las energías casi porque es parte de los obstáculos que tenemos para estar bien. Em, pero mi proyecto se llama Crea tu vida, mi programa y todo lo que hago tiene que ver con eso porque es mucho más profundo, siento. Y obviamente que tú sabes que como terapeuta lo que hacemos es buscar lo que nos sirve a nosotros porque nosotros estuvimos en un mal lugar y lo que queremos es salir de ese lugar, ¿no? Y lo único que pensamos es cómo salimos de ese lugar. Y, y claramente mi historia ha sido de mucho desempoderamiento, de haber experimentado mucho maltrato, ¿no? Y de haber tenido mucho sufrimiento por no ser, em, por no priorizarme, por no pensar en mí, ¿no? Entonces, ese es un poco el tono en el que realizo todo mi trabajo. Entonces, en un retiro tú vas a aprender a hacer tus propias limpiezas energéticas. En un retiro tú vas a conectar con tus verdaderos deseos, porque desde ahí es donde creamos la realidad. En un retiro mío también vas a recordar tus vidas pasadas, las que sea importante sanar, la infancia o las vidas pasadas, en donde que haya que ir a atender una versión tuya que está en sufrimiento. Y eso te deja en un mejor lugar. Y vas a tener herramientas para poder crear un proyecto de vida. Eso ocurre en cada retiro, en cada curso, en cada sesión en la que yo trabajo. Em, y cada uno de nosotros tiene dos o tres problemas graves. A veces no es mucho más que eso, ¿no? Y lo que más me ha sorprendido, Laura, de este trabajo, al ver las energías y ver las vidas pasadas y ver los fallecidos, ¿no? Es simplemente em, darme cuenta de que no hay nadie ni nada que nos impida, ¿no? Y esto no quiero ser positivista y tóxica en ese sentido de decir, ah, tú puedes llegar y levántate y camina cuando tienes trauma, cuando tienes una historia pesada, cuando no te sientes capaz, ¿no? Sino que em, realmente podemos crear, somos los creadores de nuestra existencia a nivel de alma, en la dimensión del alma, no en la dimensión tal vez en donde estamos acá, en donde claramente hemos sido víctimas de gente, ¿no? Y de situaciones y circunstancias. Desde esa dimensión no es nuestra responsabilidad ni es nuestra culpa, son dimensiones distintas, pero en una dimensión creadora más profunda, en otro lugar, antes de nacer, entre vidas, etcétera, nuestra alma sí puede crear nuevas circunstancias para nosotros. No hay ninguna ley que nos impida cósmica, no hay ninguna deidad que nos impida, no hay alguna ley que tengamos que cumplir, sino que vamos orgánicamente creando nuestra realidad. Entonces, Em, las personas en mis cursos y en mis programas también aprenden a ver ese propio camino y a conectar con su propia intuición, a conectar con su información interna. Entonces es mucho más profundo y eso es lo que a mí me interesa realmente, ¿no? Yo me tropiezo con esto de las energías, me tropiezo con las vidas pasadas y con los fallecidos porque entiendo que son es lo primero que tenemos que atender, pero hay mucho más de empoderamiento, de creación,
de darnos cuenta cuando hacemos ajustes internos en la realidad cambia, como si fuera simplemente la escenografía de una obra de teatro, ¿no? Al entender por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, ¿no? Y eso ya es para personas que hayan resuelto ya el tema de las energías, ya han sanado un poco, ya podemos empezar, tenemos el espacio para empezar a ver eso. Entonces, hay gente con la que llevo trabajando varios años y estamos ahí, en ese lugar, indagando en relación a ese tema. Y es muy interesante, ¿sabes tú que desde niñita yo me preguntaba, Laura, ¿dónde está el manual aquí? ¿Dónde, verdad? Como cuando uno compra un electrodoméstico y dice qué hay que hacer, cómo enchufarlo y cómo funciona. Y a mí siempre, desde esta mirada crítica, tal vez en mi familia, siempre me dio curiosidad de saber cómo funciona. Y leí mucho la Biblia, el Bardo Todol, y todo lo que hubiera disponible. Participé en grupos espirituales, en religiones, de diferentes religiones, ¿no? Em, Buscando dónde está ese manual, ¿verdad? Y, y a estas alturas yo creo que no hay manual. Como tú dices, no hay manual, pero sí hay una elección. Nosotros podemos elegir estar de un lado o del otro. Nosotros podemos elegir ir hacia la luz. Todos tenemos una dualidad. O ir a la oscuridad y tener en cuenta que cuanto más luz tengas, atraes más oscuridad. Eso Ujú. hay que saberlo también, porque la gente que brilla demasiado generalmente es la más atacada. Y yo creo que la elección de quién tú quieres ser, de qué lado quieres estar, tiene que ver primero con un autoconocimiento, saber quién eres, lo que buscas y para qué estás, pero también tiene que ver con ponerse desde un punto de vista y tratar de evitar la oscuridad. Sí, es interesante, Laura, lo que tú comentas, porque em, el, yo diría la gran lección de lidiar con energías negativas tiene que ver con lo que tú acabas de decir, ok, ¿dónde me ubico? En qué lado de la calle me ubico? ¿El lado que tiene sombra o el lado que tiene luz? ¿Dónde quiero estar? Em, Porque las energías afectan a nivel mental, ellos viven en el plano mental, entonces están siempre poniendo ideas en nuestra mente. La gente que sufre de ataques energéticos suele creer, tal vez yo soy oscura, ¿no? Hay hay una ideación ahí equivocada que le interesa a la entidad que tú pienses que en realidad no eres tan buena persona, ¿no? Hay un trabajo que ellos hacen, por eso no hay que escuchar tanto la mente cuando uno está bajo influencia de las energías negativas, porque te ponen ideas, las siembran ahí. Y yo me acuerdo Claro. haber estado, porque estas experiencias yo también las viví, el infierno más grande, ¿no? Energético, también lo viví y ahí me di cuenta un poco de cómo operan ellos. Para que tú te bajonees, para que estés siempre en un lugar vulnerable. Es igual que una relación tóxica, ¿no? Cuando tienes una pareja que te hace sentir mal, que te abusa, ¿no? El vínculo es muy parecido. Ellos te hacen creer de que tú no eres tan poderosa y que incluso eres una mala persona. Entonces, cuando tú eliges estar en este otro lugar y tú dices, no, yo no soy eso que tú dices, ¿no? No, no soy eso que estoy viendo en mi mente. Yo sí soy una muy buena persona y yo quiero estar aquí. Reconozco mi luz, veo mi luz. Y eso yo diría que es un salvavidas cuando uno está bajo esa situación energética, ¿no? Tomar esa decisión de estar en ese lugar. 100% seguro. No hay nada que pueda contra ti. Te mando un beso muy Encantada, Laura. grande desde acá a Chile y espero que tengas una buena semana. Para ti también. Muchas gracias, Laura, por la oportunidad. Feliz. Gracias. Bye.